estamos en el momento en el cual, como todas las compañías tienen esta necesidad de implementar inteligencia artificial, entonces hay implementaciones que no son las mejores y generan mucha fricción, y eso hace que muchas veces no veamos cómo pueden realmente ser benéficas, pero realmente sí son. Cuando tú puedas ir a un sistema para buscar una casa o para buscar alguna oferta y no tengas que entrar a una página web, no tengas que utilizar filtros, no tengas que saber qué botón clicar, sino sencillamente puedas preguntar a través de texto o a través de voz en una herramienta de mensajería instantánea, la tecnología se hace accesible a todas las personas. Y creo que hacia allá vamos, es un proceso de transformación lo que está pasando. Estimados amigos de AMAI, la nueva generación, orgullosamente 50 más, estamos en un capítulo más de AMAR TV, donde, como saben, hablamos de todo lo que tiene que ver con la industria del estrés y el retiro, la economía de la longevidad y, por qué no, también ahora actualmente lo que es el tema del Need Retiring, que uno de nuestro invitado el día de hoy vamos a tocar ese tema, y también vamos a irnos al futuro con el tema de la geriatrónica. Y bueno, sin más preámbulo, quiero irme hasta la ciudad, hasta la bella Ciudad de México, donde está una persona que no es de la Ciudad de México, es de un país fenomenal, como lo que es Colombia, pero que ha tenido una grata experiencia ya en todo lo que tiene que ver con bien raíz, y yo estoy seguro que les va a poder dar información muy interesante de cómo vamos a ir platicando qué está pasando con el sector inmobiliario en México, y por qué no, tal vez nos pueda platicar también del tema de Latinoamérica. Y bueno, repito, sin más preámbulo, quiero presentarles a ustedes a Juan David Vargas Pulido. Mi estimado Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Javier, buen día, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Oye, Juan, pues fíjate que tenía mucho interés de platicar contigo porque tú has ido mostrando ya en todos estos años que tienes de experiencia en el sector inmobiliario en México, pues has ido penetrándote mucho análisis muy importantes, y yo creo que parte de tu gran labor que llevaste a cabo en esa empresa de lo que es propiedades.com. Ahí déjame decirte que en los estudios de mercado, el que anteriormente era mi analista de estudios de mercado, se basaba mucho en ustedes para poderme estar diciendo los precios que se manejaban. Entonces le tengo mucha confianza a esa plataforma. Pero bueno, a ver, acá en Estados Unidos, Juan, es muy común que el adulto mayor mínimo cambie 3 veces en su edad adulta. O sea, nace en una casa, después a la adolescencia sus papás se cambian, y ya después él, cuando está ya adulto, se casa. Según las estadísticas, se cambian entre 3 y 4 veces de casa acá en Estados Unidos. En México no pasa eso, o bueno, no quisiera asegurarlo. A ver, tú que eres experto, ¿qué pasa en el sector 50 más en México? ¿Cuántas veces cambian? Si es que tenemos por ahí alguna estadística, pero en conclusión, ¿cuál sería tu percepción del sector 50 más en cuestión de movilidad inmobiliaria en México? Es mucho menor la dinámica. Yo creo que incluso en la edad adulta, no solamente en México, sino en la región a nivel Latinoamérica, el promedio son 2 veces, 2 cambios de casa en edad adulta, y depende mucho del segmento sociodemográfico que estemos hablando, ¿no? Porque incluso hay muchos segmentos, la participación de niveles bajos a nivel poblacional es muy alta, y están condicionados muchos a no tener vivienda propia. Entonces, muchas veces esta asociación a los movimientos se da más porque su modo de vivienda es renta, y el modo de vivienda renta es el que más impacto tiene con los cambios demográficos, cuando hay una tasa elevada de aumento en los precios. Todo esto llamado gentrificación, justamente llegan a estas zonas que son mucho más tradicionales, donde habitan las personas que suelen tener mayor edad, y aumentan tanto los costos y cambian tanto las características de las zonas donde habitan, que terminan siendo desplazados a otras zonas. Entonces, yo creo que, a diferencia de lo que se ve en Estados Unidos y en otros mercados más maduros, estos cambios que se dan no tienen que ver
con temas de calidad de vida, sino tiene que ver nada más con un tema de una presión inflacionaria y los cambios a nivel del costo de vida. Muy bien. Pero a ver, entonces comentas que a lo mucho, yo puedo decir prácticamente que a lo mucho, 2 veces en su vida adulta, se cambian la gente mayor de 50 años en México, lo cual me hace ver que es tema cultural. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Coincidíamos un poco en eso. En el caso voy a tocar también el tema de lo que es la gentrificación, pero desde el punto de vista del retirado, no desde el punto de vista de lo que es el famoso nómada digital, que es otro tema, que ese sí es un problema en base a los análisis que hemos hecho un poquito preocupante, pero a ver, nos vamos a enfocar en lo que es el sector 50 más. Entonces, en México y Latinoamérica vamos a poner que su edad adulta se cambian 2 veces, cuando repito acá mínimo 3, 4 veces, y muchos de ellos que están viniéndose hacia lo que es el tema de a vivirse hacia México, pues obviamente 5 o 6 veces más. Entonces, en ese tenor, ¿tú qué has observado en el sentido de que ahora que se deja venir pues una ola de adultos mayores con unas expectativas de vida ya altas, digamos de 80, 82 años, ¿tú crees que lo que es digamos, la moda, se podría decir que es una pequeña moda, podría decirlo, de dejar sus casas de 3, 4 habitaciones para irse tal vez a una o a dos? Y hemos visto que en México todavía como que ha faltado un cierto enfoque hacia ese sector. ¿Tú cómo percibirías? ¿Se está creando la suficiente vivienda para soportar ese movimiento cultural y demográfico en México? México tiene un gran reto y es el déficit habitacional, ¿no? Se supone que estamos alrededor de 8 millones de viviendas en déficit, ¿no? Y las tasas de construcción de vivienda nueva anualmente disminuyen, ¿no? De los últimos, tal vez, 10, 11 años, han disminuido continuamente las tasas de desarrollo de vivienda nueva, sobre todo enfocado en el sector de más bajos ingresos. Entonces, si tú sumas estos dos factores, que el déficit habitacional es muy grande y que hoy en día se construye mucho menos de lo que hay en composición o de nuevos hogares o de personas que quieren o necesitan moverse, pues estamos en una situación insostenible, ¿no? Y que afecta mucho más, sobre todo, a la población de 50 más, porque las oportunidades son mucho más condicionadas a donde quisieran moverse y probablemente es donde menos oferta van a encontrar. Entonces, ¿qué termina pasando? La vivienda usada de alguna manera comienza a contener este interés que hay de moverse a diferentes zonas, pero entonces la especulación del precio de la vivienda usada también hace que cada vez sea mucho más difícil. Entonces, la situación en México es muy condicionada por esos dos factores, a diferencia de muchos otros lugares en Latinoamérica donde esta transición que tú estás diciendo se siente mucho entre el cambio de vivienda, de una vivienda horizontal a una vivienda vertical. Hay muchos países en la región donde comienza a haber un crecimiento de la vivienda vertical de los edificios y departamentos, y lo que suelen hacer las personas cuando aumentan la edad es cambiar de una casa que es mucho más grande cuando se va a la familia, cuando ya no hay la misma intención de habitarla, a un departamento que es mucho más cómodo e incluso por temas de valorización, pero ese fenómeno en México no se da. En México, hoy en día, el parque habitacional sigue siendo vivienda horizontal, entonces todos estos factores hacen que sea mucho más difícil. Entonces, para complementar un poco lo que te decía en la primera respuesta, yo creo que este máximo 2 veces que las personas se cambian en su vida adulta, tal vez no es por el interés, sino es sencillamente porque no hay las condiciones y las oportunidades para que pueda hacer eso. Bueno, dices algo muy importante que tal vez lo que te voy a decir no se pudiera pensar que no tiene relación, pero sí, sí la tiene. Tú debes de estar enterado que los destinos de retiro más importantes en México han sido absorbidos por extranjeros que al no encontrar, fíjate, porque lo que acabas de decir tiene esa connotación, al no estar encontrando, voy a hablar del todo el sector 50 más, porque los mexicanos también se están empezando a ver, que también quiero platicar contigo de eso. A ver, la gente llega a México y dice, a ver, yo no quiero irme a un lugar alejado, yo quiero estar viviendo en un lugar donde tenga todas las
amenidades, todas las oportunidades de tener una vida social, una vida activa. Y resulta que, pues, si yo busco en un lugar donde no sea céntrico, pues resulta que no encuentro. Y si lo encuentras, pues resulta que no hay infraestructura. Entonces, ¿qué ha pasado? Ejemplos, ahí te va, Mérida, Mazatlán, ¿sí? Guadalajara, que en lugares donde colonias antiguas que ya los jóvenes mexicanos ya no querían seguir viviendo ahí, que se empezaron a salir, pues adivina qué, los que empezaron a llegar fueron los extranjeros. En ese sentido, debido a que no había esa infraestructura y no querían sentirse alejados por si algo les pasaba, lo que yo siempre he dicho, el tema del just in case. Pero bueno, en ese sentido, ¿tú sientes que actualmente ya México va a empezar a tener ese proceso de movilidad como lo tenemos en Estados Unidos? Es decir, porque no nada más se cambian de casa, o sea, la gente no nada más agarra y se dice, bueno, esta colonia ya no me gusta, ahora me voy al fraccionamiento nuevo. No, es, ya no quiero vivir aquí, quiero irme a vivir a otro estado. ¿Tú crees que eso se va a empezar a dar en México o no? Debería, es como la tendencia natural del mercado. Lo que pasa es que aquí el debería, yo creo que tiene un montón de condicionantes y es todavía no hay la oferta desarrollada y no hay los incentivos adecuados para que los constructores den esa oferta, ¿no? Puede que sí haya interés de personas en moverse, pero los costos de construcción son muy altos y los costos de construcción no hacen un buen match con la capacidad adquisitiva para la población mexicana. Entonces, no es muy buen negocio para un desarrollador construir eso a los precios que tendría que construirlo. Y justamente yo creo que por eso se da mucho el fenómeno que tú planteas, y es que donde más se están desarrollando todo este tipo de áreas es más para el mercado internacional. Porque el mercado internacional tiene un poder adquisitivo muchísimo mayor, donde a los constructores hay mejor negocio, ¿no? Hay una mayor rentabilidad de hacerlo. ¿Y qué es lo que termina pasando, sobre todo con la población mexicana? Que muchos de los espacios que podrían facilitar y tener una mayor calidad de vida, pues terminan siendo más inaccesibles porque terminan volviéndose lugares donde vienen personas del extranjero a vivir esta época de su vida. El futuro del retiro está evolucionando y en Amar TV te conectamos con las oportunidades que marcarán la diferencia. Si tienes un negocio en la industria de asistencia en el retiro, Near Retiring o economía de la longevidad, esta es tu oportunidad para posicionar tu marca y llegar al público que realmente importa. A través de entrevistas exclusivas y contenido estratégico, en Amar TV conectamos empresas como la tuya con clientes potenciales e inversionistas clave. Juntos, estamos transformando la manera en que vivimos y planificamos el futuro. Súmate a este creciente mercado. Colabora con nosotros y lleva tu negocio al siguiente nivel con Amar TV. Contáctanos hoy. Sí, bueno, ahora sí ya entro, ya que acabas de comentar esto, ahora sí entro a ese tema que lo quería tocar después, pero bueno, vamos a abordarlo ahorita porque es todo un tema, lo que es el tema de la gentrificación. Fíjate que yo he participado en diferentes foros donde hemos hablado de eso y yo siempre defiendo una teoría. A ver, si yo recibo gente que son nómadas digitales, tú lo sabes, digo, tienes una edad muy clara para poderlo entender. Ya la gente de 55, 60 no tanto, pero ustedes que son la generación X y la generación millennial sí lo entienden muy bien. Sí hay un tema preocupante porque son gente que son, y su nombre lo dice, son nómadas digitales. O sea, son nómadas que ahorita pueden estar en la Ciudad de México, mañana puede estar en Buenos Aires, pasado mañana puede estar en Miami, etcétera, etcétera, etcétera. Un retirado, ¿no? Un retirado, ¿no? Que si bien es cierto, llega e incrementa los precios de vivienda, eso es real. ¿Por qué? Pues por la oferta-demanda. Pero también hay un valor muy importante, Juan. El retirado extranjero tiene un gasto corriente mínimo de $1,500 mensuales. Estás hablando de una cantidad que supera el ingreso de la clase media mexicana. En ese sentido, ¿qué pensarías tú?
Yo ahí le sumaría a tu perspectiva, que creo que es correcta, y es que la gentrificación como un fenómeno habitacional no es malo. Y es algo que viene muchísimo antes, tal vez hoy en día lo vemos, le damos una mirada distinta porque lo cuestionamos y lo criticamos, pero este cambio de los personas que habitan un territorio, que es justamente lo que se da alrededor de la gentrificación, viene de mucho tiempo atrás y es una muestra de cómo las ciudades son organismos vivos que van cambiando su arquitectura, que cambian un poco las condiciones de vida y quienes lo quieren vivir ahí. Entonces yo creo que satanizarlo, si me permite la expresión, no es lo correcto, es Sí, sí, sí. entenderlo como un fenómeno que sencillamente que pide que de alguna manera se preparen los gobiernos para entenderlo y para abordar cómo hay algo que a veces se queda por fuera del análisis y es que las zonas que sufren gentrificación, el efecto de la gentrificación no se queda los límites geográficos de la colonia, la alcaldía o la ciudad, sino que genera un efecto de desplazamiento que va llevando hacia otras zonas. Correcto. Boomerang, sí, claro. Las personas que viven allí tienen que irse a otras zonas y esas otras zonas reciben este impacto y de manera progresiva haciendo así. Y tú planteas un punto que es muy, muy interesante y es cómo la capacidad adquisitiva no solamente impacta en el costo de la vivienda, sino también modifica el comercio y los sectores alrededor, ¿no? Y eso también yo creo que de alguna manera condiciona qué zonas en México podrían desarrollar para ser atractivas a estas personas, porque no solamente es que puedas vivir en el lugar, sino que también todos los elementos de entretenimiento y de comercio alrededor estén preparados para tu capacidad adquisitiva, pero también tu capacidad de cuestionar o criticar dónde estás viviendo las zonas. Entonces yo también creo que a pesar de que en México puedan haber muchas zonas posibles para las personas de otros países que vienen en esta época de su vida y que tienen un poder adquisitivo alto, no van a encontrar condiciones logísticas de infraestructura para que sea un desarrollo. Entonces, es una contradicción, ¿no? Puede que haya muchísima demanda, pero no tenemos la oferta y preparar la oferta va a tomar mucho tiempo y se requieren decisiones también que tienen que ver mucho con gobiernos que sabemos que su visión muchas veces es de corto plazo y es solamente del momento. Entonces yo creo que esta es una oportunidad enorme si un país quisiera abordarlo. Hay muchos países que han visto en esto una oportunidad gigantesca y han dispuesto mucho órdenes de infraestructura para habilitar espacios que no solamente terminan sirviendo a las personas de población adulta para que los habiten, sino terminan siendo una irriga económica importantísima para las regiones y también preparar a todas las personas en transición, habitantes naturales del país, que comienzan a pasar a querer vivir en unas condiciones diferentes y también habilitarlo. Entonces yo creo que hay una oportunidad enorme, demanda, hay una irriga económica que no solamente es el aumento de los costos de vivienda, sino que el país puede aprovechar, pero requiere muchas decisiones de mediano y de largo plazo y muchos actores mancomunados para que eso pase. Entonces, y tratando de concretar mi punto, creo que a nivel de mercado hay una oportunidad enorme desaprovechada, pero también la presión para que los pocos espacios que hoy en día pueden habitar estas personas lo utilicen las personas extranjeras se devuelve como presión a la población local y nativa mexicana que está superando los 50 años, que puede tener unos medios, pero no encuentra dónde hacerlo, ¿no? Y quiere que vivir en las condiciones que quedan. Híjole, pues planteas muchas cosas, mi estimado Juan, pero bueno, las voy desagregando. Primer punto, tuve que defender mucho el tema de lo que tú atinadamente lo manejas y hay que decir abiertamente la famosa satanización del tema de la gentrificación. El que no entiende los fenómenos demográficos y los movimientos demográficos, obviamente siempre lo va a satanizar porque tenemos que entender algo y en tu LinkedIn observé que tienes muy claro que efectivamente el tema del inmobiliario no es únicamente un tema inmobiliario, sino tiene que ver mucho con lo que es la profundidad del pensamiento humano. Entonces, yo lo veo de la siguiente manera y así lo estuve justificando. Digo, a ver, señores, el que nosotros podamos urbanísticamente ordenar adecuadamente las regiones, donde podamos nosotros establecer políticas públicas para que en esos lugares que se requiere inversión, fíjate lo que te voy a decir,
que requieren inversión y que por cuestiones de falta de infraestructura no se ha logrado jalar esa inversión que pudiéramos tener, llámese el sureste, por ejemplo, pues adivina qué, llego a un pueblo mágico, creo todo un centro integral enfocado al tema de la longevidad y boom. ¿Por qué? Porque vas a crear vivienda para este tipo de gente que va a requerir 365 días, 24/7 servicios. ¿Qué pasa? Sin que hayan dicho, oye, va a venir una inversión de una maquiladora que lo único que va a hacer es atacar el tema de la fuerza humana a un proyecto donde vas a requerir personas especializadas en ciertos sectores que obviamente van a incrementar el ingreso per cápita del hogar y van a provocar una economía circular importantísima. Entonces, por ahí es por donde yo lo quiero ver y tienes toda la razón también. Colombia lo está haciendo ya muy bien, están desarrollando políticas importantes públicas que van a permitir todo este tema y bueno, por ahí manejo. Pero a ver, me gustaría ahorita irme hacia el tema que tú manejabas ahí y que veo que lo sigues manejando, en cómo la tecnología está llegando a lo que es el apoyar las decisiones de cualquier ser humano a poderse mover a ciertos lugares a través de esa tecnología que nos permite encontrar adecuadamente lo que andamos buscando. ¿Hacia dónde va todo esto, mi estimado Juan? O sea, el PropTech está avanzando tremendamente, pero pensemos, ponte, te digo, tienes 41 años, mi estimado Juan, y ¿cómo se llama? Ya te expuse, mi estimado Juan, pero pues, ¿qué tiene? Ser orgullosamente 40 más también se vale. A ver, pero te decía, yo siento muchas veces que los sistemas que se desarrollan, sin hablar en una plataforma en particular, son difíciles de entender para nuestro sector. Y no porque no le entendamos a la tecnología, sino que simple y llanamente ya tenemos tantas cosas en la cabeza que el decir, oye, me tengo que meter a estudiar todo esto para poderle entender cómo se mueve, se complica. ¿Qué sugerencia le darías a estas plataformas para que por lo menos pudieran crear una interfase que sea muy enfocada a hacerla muy amigable al sector 50 más? Yo creo que uno de los sectores más beneficiados por toda esta ola de disrupción de inteligencia artificial y de agentes justamente son las personas que a veces tenían más retos con la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Y retos desde el entendimiento de hay que repensar un poco cómo usarlo y cómo acercarse a las tecnologías y demás, y ahí entraban mucho estos conceptos de usabilidad. Pero ahora con la irrupción de inteligencia artificial y de que a través de agentes puedas hacer muchas cosas, facilita mucho porque ya la interfaz en la cual tienes que interactuar puede ser el mismo WhatsApp que utilizas o las mismas herramientas de mensajería y puedes escribirlo como si estuvieras hablando con una persona y estas tecnologías se van a encargar de hacer todo el proceso que a veces era un poco más complejo de entender qué botón clicar y qué hacer y demás. Entonces, yo creo que el gran beneficiado van a ser justamente eso, va a ser mucho más accesible a nivel de la cobertura, plataformas, y hoy en día lo que están dando no solamente el sector PropTech, sino en general muchos otros sectores, es cómo habilitamos para que las interfaces de consulta sean cada vez más parecidas a una conversación, ¿no? Y es justo lo que estamos viendo, que estamos en el momento en el cual, como todas las compañías tienen esta necesidad de implementar inteligencia artificial, entonces hay implementaciones que no son las mejores y generan mucha fricción y eso hace que muchas veces no veamos cómo pueden realmente ser benéficas, pero realmente sí son. Cuando tú puedas ir a un sistema para buscar una casa o para buscar alguna oferta y no tengas que entrar a una página web, no tengas que utilizar filtros, no tengas que saber qué botones clicar, sino sencillamente puedas preguntar a través de texto o a través de voz en una herramienta de mensajería instantánea, la tecnología se hace accesible a todas las personas. Y creo que hacia allá vamos, es un proceso de transformación lo que está pasando. Van a seguir habiendo muchos retos, pero ya
la interacción con una interfaz no va a ser la barrera, sino más bien sensibilizar y generar los incentivos adecuados para que se pueda hacer a través de los nuevos sistemas de interacción. Qué bueno, qué bueno, Juan, porque la verdad que, digo, nosotros tenemos viniendo a México hace como 16 años y, caray, sí que ha sido un problema. De hecho, ahorita dentro de AMAR estamos detonando lo que es el programa de proveeduría, de desarrollo de proveeduría, porque es increíble que no hay suficiente proveeduría para realmente desarrollar toda esta industria del ciencia de retiro. Pero bueno, a ver, hay un tema que te voy a retar, mi estimado Juan. A mí me gusta retarlos porque yo creo que tenemos que tener una visión a futuro rápida, porque ya gente como tú, si no se pone a pensar en cómo va a lidiar con su proceso de longevidad, híjole, aguas, porque no va a ser tan fácil, ¿ok? Entonces, pensando en eso, yo he sugerido ya algunas empresas que manejan todo este tipo de la tecnología para ligarnos con los adultos mayores. Les digo, es que no lo sepamos manejar. Yo soy licenciado en informática, todos me fascina la tecnología, pero les digo, a ver, lo más padre es cómo vamos a poder utilizar el tema de la inteligencia artificial para que un adulto mayor pueda encontrar esos lugares donde diga, oye, pues yo ya estoy, los famosos empty-nest, los singles 50 plus, los solteros mayores de 50 años, que digan, oye, pues yo ya no quiero estar aquí, o sea, yo no quiero ir a un lugar donde no me quiero sentir solo. Y entonces les he propuesto, les decirles, a ver, ¿cómo le haríamos? Estoy dispuesto a que Amarlo apoye. ¿Cómo le haríamos no únicamente para poder decir, a ver, esta comunidad de retiro te cobra tanto, etcétera, etcétera, sino que de alguna otra forma podamos evaluar también el tema de lo que es digamos, el requerimiento que tenemos nosotros de infraestructura recreativa, de esparcimiento, donde la decisión que yo voy a tomar para irme a una comunidad de retiro, aclaro, una comunidad de retiro o un centro integral de longevidad para no querer mandar un mensaje, una publicidad de marca. Pensando en un centro integral de longevidad, ¿cómo podríamos integrar esos elementos, Juan, para que la decisión de gente como yo, que ya estamos por retirarnos o que ya estamos retirados o que nos faltan 5 años para retirarnos, podamos decir, vale, ahí sí me conviene ir y que no únicamente esté viendo el precio de por metro cuadrado ni que está en una buena zona, porque hemos levantado la voz, Juan, para decir, a ver, ni en la Ciudad de México están preparadas las mejores colonias de la Ciudad de México para invitar al sector mayor de 50 años que lleve adecuadamente un proceso de longevidad. No lo tienen, porque para eso tienes que tener cómo caminar en la calle sin que tengas temas, cómo encontrar lugares sociales donde puedas disfrutar y puedas ir a bailar y puedas pasártela toda, bibliotecas que tengan ciertas facilidades para que tú como adulto mayor puedas llegar y estar tranquilo y leerte un buen libro, tomándote un cafecito, un vinito, no lo hay. Entonces, sé que es un trabajo enorme, o sea, no es nada fácil, pero ¿cómo dentro de esas plataformas integrarlo, Juan? Perdón, la pregunta siento que está muy amplia, pero a ver, tú como joven, como experto en todo este tipo de temas, ¿cuál sería tu opinión? Javier, yo creo que ahí la tecnología y sobre todo lo que te decía anteriormente de la interfaz y aprender a interactuar con una interfaz se ha dado como una barrera. Y como se ha dado como una barrera, nadie ha querido trabajar en función de habilitarlo, pues porque crear tecnología para alguien que lo ve como una barrera no tiene tanto sentido. Entonces, han habido ejercicios muy interesantes donde se facilita la búsqueda y hablando particularmente de búsqueda, tú puedes buscar en muchas plataformas con un concepto general que te trae una suma de propiedades que corresponden a un grupo de características. Y para hacerlo de manera concreta, tú dices como familia con hijos. Y cuando te describes como ese perfil, la plataforma automáticamente sabe qué tipo de propiedades traerte, cerca de parques, cerca de centros de educación y demás. Esa misma
capa de congregación de información se podría hacer para las personas y las características de estas propiedades para personas mayores, pero ya te decía, ¿cuál ha sido el desincentivo? Pues que se crea tecnología para una población que no tiene una gran adopción. Y ahí es donde claramente este concepto que está muy de moda últimamente se llama búsqueda agéntica o búsqueda a través de agentes, funciona porque descompone la limitación, ya no es una barrera, ya no, las personas ya no van a tener que aprender a interactuar con una interfaz, las personas van a poder hacer una búsqueda diciendo justamente lo que tú decías, soy una persona mayor que busca una comunidad con estas características y los sistemas van a tener la capacidad de ir a consultar toda la información, todas las propiedades que cumplan con esas características y las zonas que cumplan con las características y llevártelas a donde las estés pidiendo. Si es a través de una conversación de WhatsApp, entonces te las muestran como una serie de opciones de conversación de WhatsApp y demás. Entonces, como que creo que desde siempre ha habido esa posibilidad para facilitar el acceso, que se encontraba con la barrera de la adopción de tecnología y esa barrera ya cada vez se vuelve más, se diluye, ¿no? Por justamente lo que te decía de la entrada de inteligencia artificial que rompe lo que antes conocíamos como una interfaz, que era lo que generaba este bloqueo. Y entonces ahora sencillamente es que muchas más compañías vean en esto una oportunidad, comiencen a traer esta información y a conjuntarla y unir esta información con las personas a través del mecanismo adecuado de consulta. Bueno, pues te dije que era un reto, mi estimado Juan, no te dije que iba a ser fácil. Pero, ¿por qué te va? Mira, por ejemplo, digo, es que necesitamos hacer muchos cambios, Juan, como sociedad, y te lo planteo de esta manera. Uno de los problemas que hemos observado es que la mayoría de las estadísticas que manejan los grandes gurús de la mercadotecnia y los grandes gurús para hacer desarrollos inmobiliarios se basa en deciles, así se le llama en mercadotecnia, deciles, digamos, donde se caracteriza al tema de lo que es un decil de 45 a 60 años y de 60 para arriba. Y cuando se habla del adulto mayor, se habla del 60 para arriba. Error, error garrafal. Porque si tú te pones a analizar las estadísticas, si te bajas una década antes, digamos, de 50 en adelante, hay lugares acá y en Estados Unidos donde se dice, a ver, la gente mayor de 60 años representa únicamente el 20%. Pues alguien lee eso y dice, pues mejor me dedico al 80%, ¿no? Pero cuando ya te bajas a 50 años, resulta que ese 20% se te va hasta el 38% en Estados Unidos. En México, en la Ciudad de México ya empieza a pasar, o sea, ya hay colonias donde ya, si te vas al sector 50 más, wow, o sea, dices, caray, espérame tantito, o sea, ya el 40% de la gente que vive aquí es mayor de 50 años. Y lo más importante, son la gente que tiene el dinero. ¿Sí? Y puede tener un gasto corriente muy interesante que puedes generar negocios en escala. Ahora, me voy a Europa, madre, lo mismo, y peor aún, o sea, vete a España, vete a la parte norte de España. Juan, en la parte norte de España, para tu conocimiento, si nos vamos de 50 en adelante, estás hablando más del 50% de la población ya mayor de 50 años. Te digo, el problema está que cuando la mayoría se basa en lo que es la edad de retiro, entonces dice, bueno, la mayoría se retira a los 65, entonces hay que analizarlo a partir de los 60. No, error, porque la masa demográfica después de la Segunda Guerra Mundial empezó a crecer, digamos, y está generando esa ola de niños que nacieron después gracias a los baby boomers, que es una curva pronunciada, que ya también están llegando a esa etapa de retiro, ¿sí? Y que no lo están tomando en cuenta, y al no tomarlos en cuenta y hacer un desarrollo que te vas a llevar 10 años en terminarlo, cuando hablamos de desarrollos de, no sé, de 100 hectáreas, 200 hectáreas, pues adivina qué, a tu cliente futuro ya no lo tomaste en cuenta, ¿okay? Por estadísticas, pero bueno, pues oye, mi estimado Juan, yo creo que tenemos mucho de qué hablar. Yo sí te reto, ojalá y a través de todo tu conocimiento y de los lugares donde has trabajado,
Tengo muchas ganas que ahora que vamos a tocar el tema de la geriatrónica en nuestro siguiente congreso, ahora sí voy a hacer un comercial, mi estimado Juan, 21 y 22 de octubre en la Ciudad de México, espero nos puedas acompañar, y ¿por qué no, Juan? Que podamos tener digamos, un panel donde podamos hablar de esto. O sea, ¿qué están haciendo ustedes como especialistas para atacar un sector importante de México ya en la actualidad y no nada más en el mercado nacional, sino en el mercado extranjero? ¿Cómo lo ves? Oh, muchísimas gracias. Te tomo la palabra de la invitación. Creo que tú acabas de hacer una lectura correcta, que lo que pasa es que desde afuera no la hacemos de la misma manera y por eso no estamos atendiendo un mercado, es un mercado, realmente lo estamos viendo fragmentado y no estamos entendiendo cómo tiene una representatividad alta. Y yo le sumo a lo que tú dices de España, que México, Ciudad de México y todos los países en Latinoamérica también están comenzando a sufrir ese fenómeno, ¿no? También están comenzando a aumentar la población de mayores de 50 años y yo creo que lo que nos hace falta es verlo de la manera como tú lo planteas, ¿no? Que es un mercado desatendido a nivel de necesidades, con un montón de oportunidades y seguramente también con mucho interés desde la relevancia que genera el poder adquisitivo. Entonces, no solamente es un tema de construcción de casas, es habilitación de infraestructura urbana, es entendimiento de infraestructura a nivel de entretenimiento, comercio y servicios, y es entender que es una liga económica importante. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Me encantaría estar ahí acompañándolos y me llevo tu reto para entender cómo comenzar a generar soluciones y negocios para aprovechar ese mercado. Perfecto, perfecto. Pues hablemos de aquí en adelante, mi estimado, ayúdenos a difundir que tenemos que hablar de ecosistemas. El adulto mayor no anda buscando una casa, anda buscando un hogar. Es ahí donde se pierden muchos analistas, muchos gurús de la mercadotecnia que creen saberla toda, se van sobre números. Señores, esto no es de números. Esto es a veces, muchas veces es de sentido común, mi estimado Juan. La verdad, la verdad, vamos a pensar, a ver, si Javier quiere ir a bailar a su edad de 65 años, ¿dónde hay un lugar para ir a bailar que le gusta a Javier? No, pues a la redonda, en 10 kilómetros no hay nada, pues Javier no quiere vivir ahí, punto. O sea, oye, pues te regalo la casa, pues bueno, te la venden $1, pues aunque me la regales, no me voy a vivir ahí, punto. Sí, sí, me explico, digo, quise ser drástico, pero es que así es la realidad, Juan. Tenemos que entender, si no entienden, señores, que es un tema de crear todo un ecosistema, aguas, aguas. Mi estimado Juan, a ver, ¿cuál sería una frase para que la gente se acuerde de ti y diga, a ver, yo escuché a una persona que dijo algo muy interesante y que lo tengo que seguir en sus redes porque me gustó lo que dijo y que tiene mucho sentido? Y sobre todo que se acuerden de Juan David Vargas Pulido aquí dentro de lo que es Amar TV. ¿Cuál sería tu frase, mi estimado Juan? Yo tomaría algo de lo que acabas de decir justo porque es parte del credo y no solamente el entender el ecosistema, no solamente para las personas mayores de 50 años, sino en general. La vivienda no solamente son ladrillos, la vivienda es un entorno que propicia calidad de vida y es un entorno integral y de esa manera hay que verlo. No hay que pensar solamente en ladrillos y en la habilitación de ladrillos, sino hay que pensar en toda la infraestructura que requiere para que la vivienda genere calidad de vida y se vuelva un hogar. Perfecto. Me quedo con esto. Se vuelva un hogar. Escúchalo, se vuelva un hogar. Mi estimado Juan, un abrazote hasta allá, a la Ciudad de México. Te agradezco mucho tu tiempo y la verdad que me la pasé muy a gusto. Me sentí muy cómodo contigo, mi estimado Juan. ¿Eh? Igualmente, Javier, muchas gracias Bueno, nuevamente por la invitación y que se repita. perfecto. Bueno, amigos de Amar, pues escucharon a un gran especialista en todo lo que tiene que ver con el tema inmobiliario, que tiene que ver con el tema de lo que es la inteligencia artificial, y estoy seguro que ya, bueno, ya lo dijo, tomó el reto ya. Así es de que, bueno, les agradezco mucho y esto fue otro capítulo más de Amar TV, repito, donde pueden aprender todo lo que tiene que ver con la industria del centro de retiro, la economía de la longevidad, el neurotime y la geriatrónica. Hasta la próxima.